conferencia el día de hoy del curso de Broker Internacional. Un segundo para cargar los archivos y me confirman por el chat si el audio se escucha bien. Voy a compartir pantalla en este momento. Vamos a aplicar un poco lo aprendido en estas ocho sesiones que tiene el curso. Recuerden de que el curso tiene desde herramientas de negociación, medios de pago, medios de financiamiento, contratos internacionales, costeos y cotización internacional, seguros, todo lo que es mecanismo de financiamiento. Entonces, vamos a poner en práctica todo lo aprendido. Voy a hacer un caso rápido. Les pido que por favor, a medida que van avanzando con los archivos, puedan luego revisarlo con calma. De esto se trata. Esta conferencia les va a ayudar a que cuando ustedes lo vayan a resolver por sí mismos, van a tener algunas dudas y recurren al vídeo y ahí van a tener las observaciones que de pronto van a surgirles cuando van a tratar de desarrollar el caso. Bien, voy a entrar rápidamente al caso para explicarles de qué se trata. Este es un caso que básicamente se llama caso de aceite de oliva, que hace mucho tiempo extraje el caso porque me pareció bastante completo, un caso que sí me permitía tener la posibilidad de enseñarles varios casos específicos, así que lo desarrollé y le comparto un poco la experiencia. El caso se llama Aceite Virgen S.A. porque esta Aceite Virgen S.A. es una empresa española que básicamente va a hacer una exportación del producto, o sea, ha tenido un pedido directamente de un comprador que se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, y para eso esta empresa tiene que producir este aceite, y para producir el aceite lo va a comprar directamente en Túnez. Ustedes saben que España es un principal exportador de aceite de oliva, pero para poder exportar el producto a veces lo produce y lo procesa, y otras veces compra el insumo, lo procesa y lo exporta. Este caso básicamente es justo cuando la empresa importa el producto de Túnez y lo va a exportar a Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos procesos: una importación desde Túnez y luego una exportación hacia Emiratos Árabes Unidos. Entonces, en el caso, ¿qué es lo que van a aprender ustedes? Lo que van a aprender básicamente es hacer todo un proceso de negociación internacional, de tal manera que van a ver todo lo que significa una herramienta de cotizaciones completa, y ustedes van a decirme si es que a partir de esto lo pueden aplicar también en sus operaciones regulares. Entonces, esto básicamente es para los alumnos que ya han tenido un poco más de experiencia en el curso. Los que no, igual lo pueden entender y lo van a ir revisando. Entonces, presentamos a la empresa. Acá nos da sus exportaciones. Estos son los países a los que la empresa ha exportado. Voy a pasar rápido algunas cosas que lo van a leer con calma ustedes. Empezamos acá. Esta empresa tiene un tema de producción. Como ustedes ven acá, la empresa dice de que para la producción tiene concedido un tráfico de perfeccionamiento activo, para lo cual importa el aceite de oliva lampante de su filial de Tunisia. Entonces, acá tienen un primer dato importante, que esto también lo pueden tener ustedes cuando ya empiecen a desarrollar operaciones internacionales. La empresa tiene un tráfico, o acá le llamaríamos un régimen de perfeccionamiento activo, y ese régimen es lo que nosotros en Perú también, o sea, ustedes recuerden que en regímenes aduaneros, este concepto de regímenes aduaneros, nosotros tenemos distintos tipos de regímenes para nuestros productos. Entonces, los que más recuerdan acá en regímenes aduaneros, por ejemplo, es la importación definitiva y exportación definitiva, pero no siempre es así. Entonces, aquí en el Perú tenemos que reconocer que existen otros regímenes, igual en el Perú, en cada país. Entonces, esto es en España. En España, el régimen de perfeccionamiento activo tiene el concepto de suspensión y de reintegro. Entonces, son dos modalidades que hay. Entonces, acá la idea es de que, ¿esto qué implica? De que una persona puede traer un producto, traer un insumo, que lo va a someter a un proceso, como dice su nombre, perfeccionamiento activo, y luego lo va a exportar. Entonces, ¿eso qué significa? Que el producto nunca se consume en el mercado en el que se procesa. En este caso, ellos
tienen esta característica. Tienen un aceite de oliva que básicamente es el lampante, que es el aceite que no está procesado, que lo van a procesar, y por tanto el producto llega con este régimen. O sea, no se va a importar como importación definitiva, porque si lo importan como importación definitiva tendría que pagar los impuestos, el arancel y el IVA. Pero si tú sabes que ese producto no viene para ser consumido en España, en este caso, sino viene para que se procese y salga, entonces lo traen como un régimen de perfeccionamiento activo que, como ustedes han visto, es un régimen suspensivo. ¿Por qué es suspensivo? Porque suspende los impuestos, se paga una fianza a la aduana, entra el producto, la materia prima, se perfecciona y luego se exporta. Entonces, esto le permite a la empresa ahorrar el concepto de los costos de nacionalización, que son el IVA y que es el impuesto, y luego lo exporta directamente. Entonces, ese es el concepto del régimen de perfeccionamiento activo. Entonces, acá hay un tema, el aceite, el producto de importación, aceite de oliva virgen, el producto compensador, aceite de oliva mezcla, el coeficiente de rendimiento 98.5, sistema suspensión, modalidad de exportación anticipada y aduana de control Barcelona. Entonces, esta es la característica. Lo que te dice este cuadro es de que hay un producto que se importa, que es el aceite virgen, y el que sale es el aceite oliva mezcla, y el aceite ya purificado, el aceite procesado. Entonces, cuando tienes este producto, se pierde una parte del producto en el procesamiento, es decir, que de 100 litros que entren, solamente salen 98.5 litros, porque el resto ha sido procesado y se pierde en el procesamiento, justamente. Entonces, este es un primer dato, porque ustedes, cuando ya van a empezar a trabajar el tema de exportaciones, deben saber de que no solamente existen un régimen de importación definitivo y un régimen de exportación definitiva, sino también existen los regímenes temporales, existen los regímenes de depósito, existen otros regímenes adicionales que básicamente se tienen que contemplar en función al tipo de operación que tengan. Bueno, los datos de la exportación. Esto también es algo que ustedes lo van a tener. Cuando ustedes hagan una negociación de exportación o de importación, lo normal es que no te lo van a dar pues ordenadito, así como tú quisieras, ¿no? Como te lo ponen en el libro, sino te van a dar los datos de esta manera. Aceite de Virgen, que es la empresa española, recibe un pedido en firme. Fíjense la fecha, el 15 de septiembre del 2002, o sea, acá está tematizado en esta fecha, 15 de septiembre de 2002, de su distribuidor, Ahmed Murbet, que es este distribuidor que está en Arabia Saudí. Me corrijo, no es Emiratos Árabes, sino es Arabia Saudí. Entonces, este distribuidor es el comprador, o sea, aceite de oliva va a exportarle a esta empresa. Entonces, ¿cuánto le va a exportar? Le va a exportar 24.624 litros. Entonces, acá ya hay un dato, ¿no? O sea, si es que el importador, o sea, si es que vamos a hacer una exportación de 24.624 litros, entonces, ¿cuánto producto tengo que comprar si es que yo para exportar necesito comprar el insumo, la materia prima? Entonces, como yo sé que el coeficiente de rendimiento es de 98.5%, entonces yo sé que 24.624 dividido entre 98.5, o sea, 0.985, entonces acá me da 24.998, o sea, casi 25.000 litros. Entonces, eso significa que yo debo importar 25.000 litros de aceite virgen para procesarlo y sacar el aceite procesado que me pide. Entonces, ya estos son los cálculos que ya yo empiezo a hacer. O sea, ya sé cuál va a ser mi pedido, ya sé cuánto es lo que tengo que importar, cuánto es lo que se queda de merma y cuánto es lo que finalmente tengo que exportar. Entonces, ese sería el primer dato. Ahora, ¿qué más hay acá? Acá, el otro concepto que dice acá es de que la confirmación del pedido se efectúa a través de factura pro forma el 2 de septiembre. Ya, esto también es otro dato importante en las negociaciones, porque cuando hablamos de en qué momento se firma el contrato, en qué momento se hace el pedido internacional, siempre hablamos de confirmar el pedido. Entonces, la confirmación del pedido, señores, normalmente se hace cuando ya hay un medio de pago
a la vista, es decir, cuando ya se firme el contrato y cuando ya se ejecuta el medio de pago. Entonces, en este caso se va a trabajar un crédito documentario que es lo equivalente a una carta de crédito. Entonces, cuando alguien me dice, ¿confirmaste el pedido? Yo le dije, sí, le mandé el correo. No, mandar el correo no es confirmar el pedido. Confirmar el pedido significaría ya haber hecho el abono o haber hecho la transferencia, haber activado la carta de crédito, haber hecho el anticipo. Esa es la confirmación del pedido, a menos de que el comprador, tú aceptes que el comprador, tú aceptas del comprador un pago diferido, es decir, que tú le dices al comprador, ya mira, tú me haces el pedido, la empresa de Arabia Saudita te hace el pedido y sencillamente no firma ninguna carta de crédito, nada, y sencillamente tú aceptas que luego cuando ya sale, cuando está en el puerto, etcétera, vas a empezar a recibir tu pago. Pero lo normal es que para poder hacer las operaciones siempre hay una confirmación del pedido a través de un anticipo, a través de una carta de crédito. El otro punto, las condiciones son SIF-YEDA. Entonces, las condiciones son SIF-YEDA. ¿Qué significa SIF-YEDA? El SIF-YEDA es el Incoterm que se va a usar en la negociación. Entonces, cuando ya hablamos de los Incoterm, que ya es otro concepto, fíjate, ya estamos hablando de algunos capitulitos, ¿no? Que hay que conocer. Régimen de perfeccionamiento activo es un capítulo que hay que conocer para poder resolver el caso. El otro capítulo que tenemos que saber es el tema de los Incoterms. Porque acá cuando hablamos de SIF-YEDA, significa que el exportador español va a tener que colocar en SIF, que significa esto, ¿no? A esto se está comprometiendo. Entonces, ¿qué significa el SIF-YEDA? Significa que el español, la empresa que estamos tratando en este momento, aceite de oliva, esta empresa va a tener que, en su fábrica, procesarla, va a tener que embalarla, transportarla al puerto, pagar el flete, pagar el seguro y dejarlo en el puerto de Jeddah. Eso es un SIF-YEDA. Estos son los Incoterms, la versión es la versión 2000. Recuerden que hay Incoterms versión 2010 y versión 2020. Aquí también hay que tener cuidado en la negociación porque algunos dicen, oye, ¿sigues usando Incoterm 2000 cuando hay Incoterm 2020? Yo te digo, es como usar la versión del Office o la versión del Excel 2016, versión 2020 o la versión 2010. Entonces, las versiones, si bien es cierto, algunas versiones traen algunas cosas nuevas, no necesariamente lo mejor es lo último. Ustedes saben que las versiones de Excel o del Office o de Windows, las últimas versiones, las novísimas, son versiones que tienen usualmente problemas, porque como están en beta o están recién en prueba, hay que hacer bastantes parches y de pronto son más bonitas por la interfase, pero todavía carecen de alguna robustez, que es lo que tienen las versiones antiguas. Igual lo ocurre en Incoterm. O sea, a mí me gusta trabajar con Incoterm 2000, me gustan algunos Incoterms, por ejemplo, el DDU, que es un Incoterm que desapareció en las versiones posteriores, y a mí el DDU era magnífico. También el Derivat Frontier, el DAF también era un Incoterm muy bueno, que ya no lo veo en el tema de la versión 2010-2020. Entonces, hay cosas que han cambiado, para mi gusto, algunas cosas no están entonadas a lo que normalmente yo estoy acostumbrado a negociar, pero esto también está en función a las nuevas tecnologías, en función a los documentos electrónicos y todo lo demás. Pero en el camino, la idea es que ustedes conozcan las tres versiones porque te vas a topar con negociadores que sí quieren negociar con DAP, o con DAT, o con Incoterm 2010, 2020, normal. O sea, la idea es que en la negociación llegamos a un acuerdo. Pero el SIF no ha variado en esencia, el FOB no ha variado en esencia, es el Free On Board, es el Cost Insurance Freight. Entonces, estos de acá son, digamos, Incoterm muy duros, ¿no? El FOB y el SIF. Entonces, cuando me piden el SIF, entonces lo que me están pidiendo es que yo cotice hasta el puerto de Arabia Saudí. Hacia ese puerto tengo que cotizar para poder yo cumplir con los acuerdos de la negociación. Y para eso vamos a usar un crédito documentario irrevocable y confirmado. Entonces, cuando ya veo este tema de crédito documentario irrevocable y confirmado también, yo digo, ok, este es un tipo de carta de crédito, no es cualquier carta de crédito. Y usted me dice, pero ¿cuántos tipos de carta de crédito hay? En las cartas de crédito, fíjense ustedes, tienen todas estas variedades en las cartas de crédito. Las cartas de crédito o créditos documentarios pueden ser así, o sea, pueden ser irrevocables sin confirmar, confirmadas a la vista, a plazo, diferido, aceptación y mixto. Este tema de carta de crédito revocable, este es muy antiguo, esto sí se eliminó. Ya las cartas de crédito por naturaleza ahora son irrevocables, pero lo pongo acá para que lo tengan también como
como criterio que siempre tienen que analizar. Antes, cuando las cartas de crédito, recuerden que las cartas de crédito es un procedimiento que está directamente reglamentado por la Cámara de Comercio Internacional, igual que los Incoterms, igual que mucha reglamentación internacional, los contratos internacionales. Entonces, por normas de la Cámara de Comercio Internacional, esto se cambió. Las cartas de crédito son irrevocables. ¿Qué significa que es irrevocable? Significa que una vez que se acepta, una vez que se emite la carta de crédito, no hay forma en la que tú puedas, digamos, yo soy un importador, el importador de Arabia Saudita, yo soy importador, firmo una carta de crédito irrevocable y confirmada, y si yo hubiera firmado esta carta de crédito irrevocable y confirmada, y ya el exportador español estaba preparando el embarque, y de pronto ocurría en ese momento la pandemia que hemos tenido, esa pandemia que en China empezó en enero y en los demás países empezaron 3, 4 meses después. Entonces, si hubiese ocurrido el tema de la pandemia, al momento en que ya había firmado la carta de crédito, el comprador de Arabia Saudita pudo haber dicho a su banco: oye, ¿sabes qué? Empezó esta pandemia, ya no necesito el aceite de oliva porque la gente ya no va a comprarlo, el producto se me va a quedar, no voy a poder distribuirlo, entonces quiero que ya no quiero la operación, entonces quiero revocar la operación. Eso no se puede hacer con una carta de crédito. La carta de crédito es tan dura de que la única manera que la carta de crédito, o sea, la única manera en la que el importador deje de pagarte a ti es cuando tú cometes alguna falta con los requisitos de la operación, porque cuando ahí se firma la carta de crédito, hay dos partes: la parte en la que se pone el dinero y la otra parte es en el que tú tienes que cumplir las condiciones de la carta de crédito, y para eso hay unas condiciones que la carta de crédito contiene, que ahí lo vamos a ver en el caso. Entonces, este es también el conocimiento de la herramienta, ¿no? De la forma, el medio de pago que estamos usando. El medio de pago que estamos usando es una carta de crédito irrevocable y confirmada. Y las condiciones de la carta de crédito están acá. Hay un número de la carta de crédito, o sea, eso quiere decir que ya la carta de crédito ha sido aperturada. Hay que tener cuidado con los términos. Hay cartas de crédito que son aperturadas, luego viene negociada, emitida, luego vuelve a tener el proceso de negociación, cancelada. Entonces hay fases de la carta de crédito. Entonces esta carta de crédito ya tiene por lo menos nacimiento, de acuerdo a lo que vemos en el número. Quien abre la carta de crédito siempre es el que va a pagar. En este caso es el importador, porque es el que va a pagar. Acá, por ejemplo, si ustedes en el Perú son importadores de algún producto, ustedes van a, finalmente, cuando van a comprar en China un producto y quieren importar de China, si son montos muy grandes, te va a dar miedo, ¿no? O sea, depositar al chino $100,000 a su cuenta para que el chino te produzca. Entonces, para evitar algún problema, mejor deposito al banco, y el banco le dices las condiciones que tiene que cumplir el chino para que recién el banco le haga la transferencia. Entonces, el banco actúa como una especie de garante, ¿no? Igual como cuando pagas en Alibaba. En Alibaba, cuando pagas, Alibaba también es un garante, porque Alibaba no transfiere el dinero hasta que el proveedor cumpla con las condiciones que tú has solicitado en la compra. Entonces esas garantías nos quitan un poco de riesgo. Entonces el beneficiario siempre es el exportador. El importador abre la carta de crédito hacia el exportador. Acá está, el exportador es una empresa española que está en Lleida. Este es su teléfono. El ordenante, o sea, quien ordena la carta de crédito, es esta empresa, Ahmed Murbet, que se encuentra en Jeddah, Arabia Saudita. Ok, el consignado, acá hay un banco que está trabajando en operación, que básicamente es el Saudi Arabia Bank. Notificación, acá hay una notificación también al mismo banco. Y acá dice, ¿no? Ya empezamos acá, estos son los términos de la carta, o sea, ya acá están las condiciones de la carta de crédito. Entonces, en las condiciones de la carta de crédito, ¿qué aparece acá? Aparece acá primero lo que yo me estoy comprometiendo. Entonces, ¿yo en qué me estoy comprometiendo? Yo exportador. Estas cosas de acá no es algo que te lo imponga el importador. El importador, antes de hacer la firma de la carta de crédito, hay un proceso de negociación
donde nosotros cruzamos correos y decimos, bueno, ¿cuándo podemos sacar la mercancía? ¿Cuáles van a ser las formas de pagar los gastos financieros de la carta de crédito? ¿Qué documentos se van a presentar? Y una vez que los tenemos y hemos llegado a ese acuerdo, el banco nos manda las condiciones para que nosotros aceptemos y recién ahí se emite la carta de crédito. La carta de crédito se emite con la aceptación de ambas partes. Entonces, acá yo me estoy comprometiendo a que el 5 de diciembre, ¿ah? El 5 de diciembre tiene que ser la fecha de salida. Cuidadito con estas fechas, porque si saben que es el 5 de diciembre, la fecha de salida, yo tengo que ser consciente si voy a llegar o no voy a llegar al 5 de diciembre. Recuerda que acá hay una fecha que también dice que el día 2 de septiembre acá dice, recibe un pedido el 15 de septiembre, o sea, el pedido lo recibimos el 15 de septiembre. La confirmación se hace el 2 de septiembre. O sea, acá ahí tengo dos fechas, ¿no? Uno, la fecha de pedido y acá la confirmación. Entonces, si estamos septiembre, me falta octubre, noviembre, diciembre. O sea, tengo 3 meses. Uno dice, no, 3 meses es suficiente, porque acá tengo el 5 de diciembre, tengo que hacer la operación. Pero recuerda algo, en este caso particular, aceite de oliva no tiene el insumo, no tiene el insumo, no tiene el stock. Esto es un just in time. O sea, para poder exportar necesita importar la materia prima. Entonces, si tengo que importar la materia prima de Túnez, entonces yo tengo que calcular cuánto es el tiempo que me va a tomar importar el producto de Túnez, hacer la orden a Túnez, importarlo. Una vez que lo importe, cuánto es el tiempo de procesamiento en Barcelona y luego cuánto es el tiempo de las fechas desde que sale de Barcelona y llega al puerto de Arabia Saudí, al puerto de Jeddah. Entonces, con esa información tengo que revisar si es que ese flujo me va a dar tiempo para poder llegar y cumplir el 5 de diciembre, porque si es que yo no hago bien el cálculo de fechas y me comprometo con una fecha de salida que no cumplo, definitivamente esta carta de crédito se va a caer. Entonces, acaba de haber una discrepancia. ¿Y qué ocurre con la discrepancia? Que las discrepancias son momentos en el que ya no se está cumpliendo las condiciones pactadas, y hay discrepancias que son leves y discrepancias que son muy fuertes, o discrepancias que son obligatorias, si quieres verlo acá. Y la fecha de salida, para que lo conozcan, es una discrepancia fuerte. Normalmente si en esto fallamos, vamos a tener problemas. Entonces, basado en esto, en este conocimiento de que la fecha de salida es sagrada, tengo que cumplirla, entonces yo no puedo fallar con ese cálculo. Entonces, ¿por qué? Porque si es que fallo en esto, el banco esencialmente le dice al exportador peruano, le dice, bueno, el banco lo que hace, si yo soy el exportador y yo fallo en la fecha y en vez de sacarlo el 5 lo saco el 6, por un cálculo, un día más me demoro y lo saco el 6, el banco notifica esto al importador y le dice al importador, oye, el exportador peruano no lo ha mandado en la fecha pactada, lo ha mandado un día después. Entonces, el importador tiene la decisión si continúa con la operación o sencillamente desiste de la operación. Es decir, que el importador por esta razón podría indicar de frente, ya no quiero la operación, y esta carta de crédito que es irrevocable, se revoca, pero no se revoca por el hecho de que alguien de pronto lo ha hecho de mala manera o lo ha hecho de forma ilegal, sino porque ha habido un incumplimiento en las cláusulas del contrato, lo cual es de la forma contractual, eso puede pasar. Entonces, yo tengo que saber bien cuando firmo una carta de crédito que estoy firmando también un acuerdo donde yo tengo que comprometerme con cosas que tengo que cumplir. ¿Ok? Entonces, acá tengo fecha máxima de salida 5 del 12, fecha de pago 60 días del embarque. Esto también es importante. ¿A qué se refiere fecha de pago 60 días, fecha de embarque? Se refiere a que esta carta de crédito que estoy firmando con ese exportador es una carta de crédito diferida. Entonces, cuando hablamos de una carta de crédito diferida, entonces yo tengo que entender acá, solamente para los que estamos en el Perú, que existen tipos de cartas de crédito. Entonces acá, por ejemplo, hay una herramienta que se llama simulador financiero. Es una herramienta que tiene PROMPERÚ, el simulador financiero, y esta es una herramienta que podemos usar nosotros y los que estén en otros países también. Y fíjense aquí, acá yo pongo, por ejemplo, estamos hablando de que la carta de crédito es un medio de pago.
Entonces acá pongo carta de crédito de exportación, que es lo que estamos viendo. Acá voy a poner el monto. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner 50.000. Todavía no he hecho el cálculo, pero vamos a poner 50.000. Acá estamos hablando que son 60 días. Entonces, esta carta de crédito de exportación tiene como fecha 60 días. Acá lo hemos visto, 60 días fecha del embarque. Entonces, ahí yo tengo ese documento. Entonces, es una carta de crédito diferida. Dentro de las modalidades que estamos revisando acá, esta carta de crédito es confirmada, dijeron, carta de crédito irrevocable, confirmada y diferida. O sea, a plazo, pago diferido, a 60 días. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que yo, empresario peruano, o en este caso el empresario español, aceite de oliva virgen, está aceptando de que cuando salga el producto de la fecha de embarque, van a pasar 60 días para que recién hagan el pago. Entonces, ese es el acuerdo que ha quedado. Entonces, si bien es cierto, el documento es seguro, es decir, es una carta de crédito irrevocable confirmada, sin embargo, hay un financiamiento de parte del importador hacia el exportador. O sea, el importador está diciendo que, ok, te doy la carta de crédito para que tú tengas tranquilidad. O sea, el dinero va a entrar sí o sí a tu cuenta, pero me vas a dar 60 días para que yo haga el pago. Entonces, uno podría pensar, no, pero ¿yo cómo puedo hacer para que esto que he diferido a 60 días, yo lo pueda tener en el corto plazo? Para eso hay una herramienta que básicamente es el descuento de la carta de crédito. O si no, puedo hacer el descuento de la factura, o si tengo una letra de cambio, el descuento de la letra de cambio. Entonces, a eso ¿cómo le llamamos? Un discount, lo llamamos un factoring internacional si es de la factura, o le llamamos un forfeiting si es de la letra de cambio. Entonces, yo puedo conseguir el financiamiento con la herramienta, porque la carta de crédito es una herramienta dura que sí me permite ser una herramienta que se puede negociar. Entonces, ese es el concepto. Todos los gastos de este crédito originados en el país del beneficiario son a cargo suyo. Entonces, esto lo que quiere decir también cuando uno negocia la carta de crédito es de que los gastos del beneficiario, es decir, los gastos del exportador de aceite de oliva de empresa española, van a ser a cargo suyo, es decir, en cada país se paga sus propios gastos. O sea, acá, si en España hay gastos financieros, su país lo paga, o sea, en este caso la empresa española. Pero también en Emiratos, perdón, en Arabia Saudita, cuando llega también hay pagos de gastos financieros, entonces en ese país también se va a pagar las tasas que corresponden. ¿Y esto por qué? Porque hay cartas de crédito en el que se ordena que una de las dos partes sea el que paga todos los gastos financieros, tanto en origen y destino. Pero en este caso no. Acá es cada quien paga sus propios gastos. La fecha máxima de presentación de documentos son 14 días fecha de salida. Esto es estándar, o sea, esto sí es un requerimiento del banco. La fecha máxima de presentación de documentos, 14 días fecha de salida. Entonces, una vez que ya salió el embarque, entonces tengo 14 días para presentar el juego de documentos completo. No me puede faltar nada. Vencimiento de la carta de crédito, 19 de diciembre. Y presten atención, o sea, vencimiento del crédito, ¿qué significa? De que si bien es cierto, la mercancía va a salir el 5 de diciembre, o sea, en esta es la fecha de salida de la mercancía, y ojo, el pago va a ser 60 días, o sea, 5 de diciembre, 5 de enero, 5 de febrero, o sea, el 5 de febrero recién la empresa, recién el banco va a depositar el dinero a la empresa española. Pero la fecha de vencimiento de la carta de crédito es el 19 de diciembre. Y alguien me dice, un momentito, pero ¿cómo la carta de crédito puede vencer antes de que hagan el pago? Claro, porque en realidad recuerden que la carta de crédito, su único objetivo de la carta de crédito es la negociación. Entonces, una vez que ya se hace, recuerda que acá tiene 5 días y 14 días para fecha de presentación de documento. Entonces, ¿qué significa? Que estando este documento, teniendo la fecha de salida de la mercancía el 5 y teniendo 14 días para presentar los documentos, entonces máximo el 19 de diciembre como fecha máxima ya esta carta ha sido negociada. Entonces eso significa de que la carta de crédito ya no tiene sentido una vez que ha sido negociado. ¿Por qué? Porque una vez que ya se negocia, es decir, que se presentan los documentos y no hay ninguna discrepancia, no hay ningún problema, ya lo único que dice es, ok, la operación ya está completa, o sea, ya tengo los documentos, ya tengo el dinero, ahora sí ya está todo completo, pero se ordena el pago 60 días fecha del embarque.
Entonces ya no necesitamos más esa carta de crédito y por tanto lo hacemos vencer el 19 y el 12. Alguien me dice, pero ¿por qué no lo dejas vencer mejor hasta enero o febrero para que tengas, digamos, más cobertura? Yo te digo, lo puedo hacer, pero es innecesario uno. Y lo segundo es de que cada fecha, o sea, la carta de crédito tiene costos trimestrales. Entonces, si tú te excedes en los meses, te va a llegar más costos financieros. No tiene sentido tener una carta de crédito solo por si acaso. Tengo que yo decirle al banco de qué fecha a qué fecha corre el vencimiento del documento, para que el banco me calcule de esa manera las tarifas que me va a cobrar. En la carta de crédito se dice transbordos no permitidos y embarques parciales no permitidos, que son mecanismos que también se negocian con el exportador. A veces algunos empresarios no toman en cuenta esto o lo pasan ligeramente, pero esto es complicado. O sea, transbordos no permitidos, ¿qué significa? Significa que hay algunos barcos que cambian de nave, o sea, transbordan, la mercancía se baja de un barco y pasa a otro. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando traes carga pequeñita y que esa carga se va, por ejemplo, a China, ¿no? Entonces, hay barcos pequeñitos que están haciendo, están yendo a puertos secundarios, o sea, el puerto de Paita, Callao, bueno, Callao principal, pero luego hacen una ruta, ¿no? Desde Arica, van pasando Arica, Matarani, Callao, Salaberry, Paita, y siguen subiendo hacia Panamá. Entonces, son barcos que están recalando en los puertos, recogiendo pequeñas mercancías y llegan directamente a Panamá. Y en Panamá, un post-Panamax, que es un barco grande, recoge todas esas cargas que se han recogido en cada puerto chiquito, y luego lo consolidan y sale un barco grande. Entonces, hay un transbordo ahí. O sea, estamos hablando de que son dos naves que están trabajando. Y eso es porque también cuando nosotros vamos a contratar el flete internacional, los fletes internacionales siempre tienen una fecha, o sea, una fecha de tránsito. Entonces, los fletes internacionales normalmente están amarrados a un concepto de cuánto es la fecha en la que el barco va a salir y la fecha en la que el barco va a llegar, lo cual le llaman el ETD y el ETA y el TT, o sea, el tiempo estimado de salida, el tiempo estimado de llegada, que es el Estimated Time of Departure, Estimated Time Arrival, y tienes el Transit Time, que es el tiempo de tránsito. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que tienes esos conceptos de fletamientos, entonces a veces algunos no ven la fecha y dicen, oye, este flete está baratísimo, y contratan el flete, pero no se están dando cuenta que el flete implica que hay transbordos que sí están permitidos y que también pueden haber embarques parciales. Entonces, cuando tú contrates a la agencia de carga, tienes que saber esas características de qué tipo de flete estás contratando. Los fletes baratos a veces tienen estas características, así que siempre en costos internacionales tienes que saber elegir en función a lo que te ofrece el intermediario. ¿Ok? Acá estamos diciendo entonces que transbordos no permitidos y embarques parciales no permitidos. ¿Ok? La descripción de la mercancía, eso también es importante, porque cuando tú tienes la factura comercial tiene que tener una consistencia, es decir, esta empresa que es, acá las marcas, Ahmed Murubet, esta empresa, o sea, Ahmed Murubet básicamente es el dato que tiene que ir en todos los documentos, en el certificado de origen, el packing list, en la factura comercial, en los certificados sanitarios, o sea, todo tiene que tener esa marca, como dice acá. Puerto de salida, Barcelona Port, ¿por qué es importante? Porque recuerden que acá en el Perú, por ejemplo, nosotros cuando hablamos puerto de salida siempre es Callao, 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 porque es nuestro único puerto principal. Pero en el mundo cada ciudad tiene sus distintos puertos. Entonces, a veces alguien dice, Enrique, voy a llevar una carga a Nueva York. Y yo te digo, ¿y a qué puerto va de Nueva York? Y me dice, el puerto de Nueva York. Y yo digo, en Nueva York hay 4 puertos, hay 5 puertos. Y no, el puerto principal de Nueva York. Hay 2 puertos principales de Nueva York. ¿Cuál de ellos? Entonces, o me dicen, no voy al aeropuerto de Nueva York. Sí, pero ¿a cuál aeropuerto de Nueva York? O sea, tienes Newark, tienes New York, o sea, JFK, o sea, ¿qué? Entonces, a veces no, nuestra idiosincrasia, ¿cuál es? Como siempre pensamos que como es acá, es en el exterior, decimos eso, no decimos que como acá en el Perú hay un solo puerto, allá en Barcelona solamente hay un puerto.
y en Arabia Saudita solo hay un puerto. Entonces, eso es una equivocación. Hay que hablar con el importador y siempre preguntarle, ¿no? Oye, ¿cómo se llama tu puerto? O lo normal que le pedimos es ni siquiera cómo se llama, sino el código del puerto para poder nosotros consignar la carga. ¿Ok? Bueno, un certificado de lista negra, que lo vamos a explicar de qué se trata, y hay un concepto que es limpio a bordo. El concepto de limpio a bordo es un concepto que lo que se dice es de que los documentos que se emitan no deben tener enmendaduras. Clean on board significa que todos los documentos con los que sale la mercancía no pueden tener algún tipo de observación. Y usted me dice, ¿y en qué caso sí habría observación? ¿Qué te parece si es que de pronto cuando tú estás haciendo en España, en Barcelona, de la fábrica del empresario español sale el producto al puerto y cuando llega al puerto, en el traslado, ya sea en el almacén o ya sea en el camión, una de los bidones donde está yendo el aceite de oliva se chanca. Si se chanca uno de los bidones, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando llegue el almacén, si está goteando o si el bidón tiene el embalaje mal logrado, maltratado, van a poner de ahí inmediatamente una observación. Deben decir, hemos recibido en el volante o en el volante de recepción de la mercancía, en el warehouse receipt, va a salir una marca, es decir, mercancía ingresaron 5 containers Cuba, y un container Cuba está con el embalaje dañado o se aprecia una marca de que el producto está abollado. Y eso obviamente puede generar más tarde algún tipo de líquido, puede haber un problema de que la mercancía se escape por esta fisura que tiene el container Cuba. Entonces, eso significa de que ya no está limpio tu documento, porque esa enmendadura, o sea, ese warehouse receipt, ya hay una mancha, ya le dijeron ya que hay un problema. Entonces, alguien me dice, pero bueno, ¿cómo hago si es que he firmado una carta de crédito y dice que es clean on board? ¿Y qué pasa si es que ya mi mercancía está en el almacén? Ya hice ya estoy en el proceso de numeración de la DUA y ya ahorita tengo que sacar la mercancía. Entonces, ¿cómo hago si es que ya tengo una marca? Entonces, si tú quieres que esa marca no aparezca para que no afecte tu carta de crédito, lo que tendrías que hacer es legajar la DUA. ¿Y qué cosa es legajar la DUA? Es como volver hacia atrás la operación y decir a la gente, ya, esta operación no la podemos sacar, vamos a retroceder, voy a sacar la mercancía del almacén, me la voy a llevar y voy a decir a la aduana que voy a volver a mejorar el embalaje, o sea, la retiro, vuelvo a mejorar el embalaje en una zona secundaria, porque recuerda que eso no lo puedo hacer en zona primaria de aduana, entonces, y luego vuelvo a ingresar la mercancía y ya sin ese problema. Entonces, ahora cuando ingresa nuevamente al almacén con otro proceso aduanero, o sea, ya es otra DUA, otra operación, todo en orden, no hay ninguna enmendadura, no me manchan mis documentos y ahora sí es un clean on board. Los documentos están limpios a bordo. El otro aspecto que se ve acá es que el flete pagadero en origen. Ustedes saben que los fletes pueden ser prepaid o fletes collect. Cuando hablamos de un flete prepaid es esto, ¿no? El flete se paga en origen. O sea, acá cuando vamos a hacer el BL, lo que está diciéndose acá es que el exportador de España es el que va a pagar el flete, porque si no podría ser un flete pagadero en destino, que es un collect freight. El régimen de carga completa, eso también, o sea, hay acá cuando hablamos de carga suelta, un FSL, un LSL sería un régimen de carga full container load. Hacer constar el importe de flete en el bill of lading, esto también es importante porque en negociación internacional esto suele pasar, o sea, acá a veces cuando tú estás cotizando en exportaciones o en importaciones, el flete es un número que a veces puedes pedir a la agencia de carga que no lo grafique. Es decir, yo soy aceite de oliva y estoy negociando con la empresa de Arabia Saudita. Entonces, si yo estoy negociando con la empresa de Arabia Saudita y hemos quedado un flete de $6,000, entonces cuando hemos hecho eso en la proforma, pero cuando se va a liquidar la operación, el agente de carga me dice que consigue un flete súper bueno y ahora te va a salir $4,000 el flete. Entonces, yo en la negociación he cotizado $6,000 de flete, pero yo no me puedo hacer el vivo, pues, o sea, yo no puedo decirle a la agencia de carga que falsee el flete, porque el flete son $6,000 y ahora son 4,000. Entonces,
lo que yo puedo decirle a la agencia de carga, como ya la negociación está cerrada y supuestamente ya me aceptaron $6.000, pero obviamente si ellos ven que el documento del flete le llega con $4.000, ellos me van a decir, Enrique, yo había quedado $6.000 de flete, ha salido 4.000, devuélveme los 4.000 porque ya hay un documento que indica que son 4.000, entonces yo te estoy pagando de más. Entonces ahí sí puede haber un reclamo. Entonces, cuando quieres evitar ese tema y quieres, digamos, aprovechar un flete potencialmente más bajo o has negociado con la naviera para poner un flete mayor y tú te estás quedando con un margen de ganancia, que también son cosas que se dan en la negociación, entonces tú dices a la gente de carga, yo no quiero que el flete aparezca en el bill of lading y sencillamente pone un término que se aceptó en comercio exterior que se llama un as per agreement. Si ponemos un término de as per agreement, que significa de acuerdo al contrato, entonces sale el bill of lading normal, se emite, pero no va a ver el importador el flete, el valor del flete. Va a decir, oye, el flete dice cuál es la tarifa, as per agreement, pero no aparece el flete. Entonces, esto hace de que muchos importadores, como saben que esa es una mecánica que a veces sucede, van a decir, quiero hacer constar el importe del flete en el bill of lading. Entonces, ahí sí, si es que tienes un as per agreement, ya no lo podrías efectuar. El flete se va a pagar de acuerdo como salga y no lo puedes ocultar. Enviar documentos vía fax a 6 días antes del plazo de presentación de documento, bueno, ahora es correo electrónico, entonces eso también es un requisito que se te pide. Ok, entonces como vieron, acá está toda la instrucción que se tiene que cumplir para que el exportador le pueda vender al importador de Arabia Saudita. Pero acá recuerden que hay un proceso que también pasa. La empresa española, para el suministro de la orden, para que pueda atender ese pedido de Arabia Saudita, necesita importar el aceite de oliva virgen. Entonces, aquí sucede de que tengo que importar el producto, procesarlo y exportarlo. Entonces, aquí ocurre ese concepto de las partidas arancelarias. Mira acá, la partida arancelaria en la exportación, bueno, acá está la operación, esta es la carta de crédito, perdón, todo lo que es la carta de crédito, ya. Cuando vamos a ver la importación está con una partida arancelaria que es la 1509101000. Entonces, esta es la partida arancelaria que acá es NC. En Europa se usa, en España se usa nomenclatura combinada, igual que en Perú usamos la PA de partida arancelaria, NC o PA. Entonces, la partida es 1509101000. Entonces, las condiciones, o sea, ya estamos hablando de que son dos operaciones. Una operación es la exportación y la otra operación es la importación. Pero aquí también yo tengo otro concepto de negociación. Recuerdan ustedes que en negociación es importante saber si en la negociación estoy trabajando con un conocido o un desconocido. Entonces, esos son herramientas de negociación. Recuerden de que entre la empresa española y la empresa que está comprando el producto de Arabia Saudita y que se llama Ahmed Murubet, no hay una relación comercial, es decir, que acá los dos se conocen porque uno exporta y otro compra, pero no hay una relación comercial, es decir, no tengo confianza, es un importador desconocido, en lo que es su análisis de riesgos y financiero está bien, cumple, pero eso tampoco me da tranquilidad de que a mí me pueda fallar. Entonces, para evitar algún problema, hago un crédito documentario. Pero ustedes recuerdan que cuando empezamos el caso hablamos de que entre esta empresa, aceite de oliva, y la empresa que le va a proveer el producto de Túnez, de Tunisia, acá hay una relación de filial, o sea, Tunisia, esta empresa que le va a vender el aceite de oliva, es una filial de la empresa española. Entonces, acá no voy a usar pues una carta de crédito. ¿Por qué razón no uso una carta de crédito? Porque la carta de crédito se usa justamente cuando tengo problemas de riesgos. Pero cuando es mi filial no hago una carta de crédito, ni siquiera hago una cobranza documentaria. Acá de frente hago algo que se llama el Open Account. Entonces, eso también tiene que ver con las formas de los créditos documentarios que existen. O sea, acá ya estamos hablando de los riesgos comerciales y financieros que hay en las operaciones. Dependiendo de esos riesgos financieros y comerciales, entonces yo ahí voy a verificar cuál es el que me conviene más. Entonces, acá estamos hablando de que, como son empresas filiales, ¿cómo vamos a hacer igual se hace un Incoterm y todo lo demás? ¿Qué condiciones vamos a trabajar? Un ex-works. ¿Qué significa ex-works? Significa de que la empresa
de que la empresa, de que la empresa de Túnez deja el producto directamente en su fábrica y de ahí empezamos a trabajar el tema de la exportación hacia España. Entonces acá tengo yo, la empresa española va a hacer una importación de Túnez y una exportación a Arabia Saudita. Entonces acá tengo una partida arancelaria 150910, que es la partida arancelaria del producto que entra. Y luego voy a tener una partida arancelaria distinta cuando salga, porque va a haber un salto arancelario porque el producto ha sido perfeccionado, hay un perfeccionamiento activo, es decir, no sale la misma partida arancelaria, si no, no tendría sentido el régimen de perfeccionamiento activo. Entonces, acá aparece condiciones pactadas ex-World Tunisia, $1 por kilo, por litro, perdón. Entonces, ¿qué significa? Que ya yo tengo mi primer dato, ya tengo mi primer dato que es $1 por litro. Los gastos FOB son 6 euros hectolitro. Entonces, acá ya veo que me están cotizando en distintas monedas. Euros, me cotizan en dólares. Entonces, cuando yo tengo estas cotizaciones son normales. O sea, acá en el Perú nosotros a veces algunos servicios están en soles, otros en dólares. Ahora que estamos trabajando con los chinitos, también tenemos algunos en yuanes. Algunas operaciones son en euros, otros en dólares, otros en soles, otros en yuanes. Entonces, hay distintas monedas que trabajan acá. ¿Y esto por qué es importante marcarlo? Porque al encontrarnos en este proceso, entonces lo que estamos viendo es esto, que existe una volatilidad, y por ejemplo, es la gráfica que explica el tema del tipo de cambio de Perú con Estados Unidos. Entonces, acá tenemos nosotros dólares y soles, este es el tipo de cambio como ustedes ven, o sea, a la fecha, o sea, ahora, el tipo de cambio, ¿en cuánto está? 3.4, 3.45 está alto en realidad, ¿no? A pesar de la pandemia, el tipo de cambio está alto. Y el problema de los tipos de cambio, por ejemplo, fíjate lo que pasó en 2009, en 2010, 2012, 2013, el problema de los tipos de cambio acá en el 2009, por ejemplo, mira este bajón tan rígido, ¿no? 2013 acá este bajón, y ahora el tipo de cambio está alto. Pero está alto ¿por qué? Porque básicamente acá hay un problema de la devaluación de la moneda. Entonces, el tipo de cambio, nosotros el 2020 a enero ya estaba ya alto. Recuerden ustedes que enero, febrero ya empezábamos a tener un tipo de cambio alto. Entonces, cuando el tipo de cambio aumenta, significa que necesitamos más soles para pagar un dólar. Entonces, antes necesitábamos 3.20 soles para pagar un dólar. Entonces, la moneda estaba un poco más dura. Es más, 2.60 soles para pagar un dólar. Entonces, la moneda peruana era fuerte, sólida. Entonces, la moneda peruana se fortalece en función a la economía. Si la economía peruana es buena, o sea, tenemos una economía fuerte, nuestra moneda va a ser más fuerte, por tanto el tipo de cambio va a tender a bajar. Pero cuando tiende a bajar el tipo de cambio, entonces hay un efecto que esto ocasiona en los exportadores y los importadores. ¿Por qué razón? Porque en estas circunstancias, ahorita, el tipo de cambio está en 3 puntos, pongamos que esté en 3.5. Si está en 3.5 el tipo de cambio, ahora, si está en 3.5 el tipo de cambio, y digamos que a nuestro referente era 3.3, hace, no sé, pues hace algunos meses atrás, entonces estamos hablando que ha subido de 3.3 a 3.5, ¿eso qué representa? Esos 2 puntos, o sea, ese 0.2 del tipo de cambio significa que si yo soy un exportador y vendo $100,000, entonces yo voy a recibir de los $100,000 que yo exporto, o sea, vendo en $100,000, con 3.30, que era antes, hubiera recibido 330,000 soles. Pero como el tipo de cambio ahorita está alto, la moneda peruana está devaluada, entonces ahora recibo 350,000 soles. Y eso para un exportador es bueno, ¿por qué? Porque está teniendo más soles por el mismo cantidad de dólares que él tenía intención de recibir 330,000 soles. O sea, estoy recibiendo 20,000 soles nada más por el tema del tipo de cambio. Entonces, esa razón obviamente impacta en que si yo soy exportador, me conviene que la moneda esté devaluada porque de esa manera voy a recibir más soles por cada dólar que recibo. Entonces, si yo exporto más, voy a recibir más soles. Pero también sucede lo contrario. Sucede que para los importadores, o sea, si yo soy un importador, si quiero importar un contenedor de motocicletas para poder hacer negocio en el Perú o un importador de juguetes para la campaña de Navidad, y ese contenedor me va a costar $100,000 porque yo al chino no le pago en soles, al chino le pago en dólares o en yuanes, ¿no? Que también la correspondencia va entre monedas internacionales. Entonces,
Si yo al chino le estoy pagando en dólares, porque es la moneda transaccional, entonces yo le tengo que pagar $100.000 ahora. Si le pago $100.000 al chino, ahora que el tipo de cambio está en 3.5, yo tengo que buscar 350.000 soles de mi moneda para pagar los $100.000, porque el tipo de cambio está alto. Entonces, pero si en una circunstancia el tipo de cambio está en 3.3, yo solamente le hubiera pagado 330.000 soles. Entonces, a los importadores esta coyuntura no nos favorece mucho cuando tú eres importador, pero sí te favorece si eres exportador. Pero sucede exactamente lo contrario en épocas en las que el tipo de cambio baja. Cuando el tipo de cambio baja, los exportadores no les gusta porque reciben menos sol por cada dólar que reciben en Perú, pero a los importadores sí les gusta porque necesitan menos soles para poder juntar dólares y pagar las importaciones a los proveedores. Entonces, esto de acá es es un concepto que tenemos que tenerlo clarito, porque a veces nos olvidamos esto y muchas veces nuestros negocios dependen de tasas de interés, dependen de tipos de cambio, dependen del financiamiento que pueda lograr para que mi negocio sea rentable. A veces son tonteras, o sea, a veces uno saca sus costos y por dejar de lado estos conceptos de las coberturas, tipo de cambio, los costos de financiamiento, mi negocio se va abajo. Entonces, lo que hicieron otros países, y en Perú, eso es una reflexión que yo les digo que podríamos ser, o las de la región que estamos acá en Latinoamérica, es que siempre tenemos que considerar que podemos hacer ambas cosas a la vez, exportar e importar, como lo hacen otros países. Como por ejemplo en Colombia yo he visto esa situación. Acá en el Perú nada más es uno de los pocos países que veo que acá o eres exportador o eres importador, pero no veo esa correspondencia de un exportador que importe. Y tampoco veo el interés de un importador que exporte, pero acá si eres un importador peruano, ya tienes el 60-70% de conocimiento para exportar. Entonces, y el exportador también, si exportas tienes el 60-70% de conocimiento para importar. Entonces, la idea es que aprovechen esa coyuntura en el que tipo de cambio sube y tipo de cambio baja para ver cuál de las herramientas te conviene, ¿no? Entonces, ahora a veces hablando con los exportadores, algunos pues tienen un problema serio por el abastecimiento de la materia prima y para exportar las cosas están un poco complicadas porque incluso la industria nacional está parada. Y eso no se trata de nacionalismo, que si soy peruano, que la industria nacional, o sea, tengo que ser consciente de cuáles son las fortalezas y debilidades de mi industria porque si no, otros lo van a hacer. O sea, si yo no importo, otros lo van a hacer. Entonces yo, en circunstancias en las que estamos, podríamos apuntar a reactivar la economía y las empresas productivas peruanas, pero si veo que en otros países es más barato, tengo que también sobrevivir en este mercado y tengo que también usar esa capacidad de importar la materia prima, procesarla y exportarla. Entonces, esa es una visión de negocios que también tenemos que analizar. Entonces, vean las dos rutas. O sea, si eres exportador, analiza la importación y si eres importador, analiza la exportación, porque cuando las cosas van mal, las exportaciones caen y los exportadores puros que nunca han importado van a quebrar porque sencillamente no sabían que había otra mano en la que podían invertir su dinero. Pero si es que yo veo que las exportaciones caen y las importaciones suben, tengo otra mano para poder trabajar, o sea, no me cierro en el mercado. Y viceversa, ¿no? Si las importaciones ahorita se pueden encarecer por el tema de tipo de cambio, puedo también ver algunas opciones para exportar mi producto, porque exportar significa, por ejemplo, venderle a otros países de la región, como es Bolivia, como es Ecuador, como es Colombia, ¿me entienden? Entonces, esa es la característica que también tengo que analizar acá. Entonces, siguiendo con el tema, ese es por el tipo de cambio. Entonces, en los gastos FOB, acá la empresa, o sea, como me lo da, esta es una cotización que fácilmente me lo puede haber dado por información que recibe su agente de carga. Entonces me dice, te voy a cobrar $1 por litro del Exworth, o sea, ese es el valor del aceite de oliva por litro. O sea, si yo voy a comprar 25.000 litros, ya tengo acá que me va a costar $25.000. Los gastos FOB, que básicamente son lo que llamamos los gastos aduaneros, o sea, acá hablamos de los gastos, ni siquiera aduaneros, sino los gastos portuarios, que cuando no entiendo un término sí lo tengo que preguntar. O sea, yo entiendo que estos son los gastos portuarios. Entonces, los gastos portuarios de puerto, gastos operativos de puerto, son 6 euros por hectolitro. Entonces, cuando yo tengo 6 euros y tengo arriba dólar, lo único que tengo que ver es la equivalencia. Y acá me dice, ¿no? O sea, por si acaso, en este caso,
un dólar es un euro, o sea, ya me están dando el tipo de cambio. Entonces acá yo no me preocupo, dólar, euro es lo mismo, pero si me dieran un dólar es 1.2 euros o un dólar 1.4 euros, entonces yo lo único que hago es convertir para tener en una sola moneda y yo normalmente lo trabajo en dólares para no tener inconveniente. Entonces, tengo los gastos FOB que son básicamente 6 euros HL. Y ustedes me dicen, pero Enrique, este HL, ¿por qué dices tú que es hectolitro? Porque cuando tengas este tipo de dudas, lo que tienes que hacer, porque eso suele pasar, ¿no? A veces me ponen cosas, entonces yo si tengo esto de acá que es HL hectolitros, entonces yo pongo acá 6 euros hectolitro gasto FOB, entonces yo entiendo que esto es una medida. Entonces es una medida y acá incluso estamos hablando de aceite, ¿no? De litros. Entonces, HL, medida litro, ¿qué cosa es? Entonces, acá ya me dice, ¿no? Me dice ¿qué significa HL? Me dice que HL significa 100 litros. Entonces, si HL significa 100 litros, acá dice un hectolitro, tiene 100 litros, entonces ya yo de pronto algunos términos que no conozco puedo googlearlos y encontrar la equivalencia. Y siempre pregunten, o sea, nadie nace sabiendo todo y no está mal preguntar algunas cosas. Entonces, si cada 100 litros me va a costar 6 dólares, entonces 6 euros, que son 6 dólares, entonces si yo tengo 25.000 litros, porque ya más o menos entiendan lo que vamos a importar de Túnez, ¿no? Como yo tengo que hacer una exportación de 24.624 y por el coeficiente de rendimiento tengo que importar más, tengo que importar 24.998, que son 25.000 litros, entonces 25.000 entre 100 yo tengo que son 250 hectolitros. Si esto lo multiplico por los 6, tengo acá 1.500 dólares que serían los gastos FOB, que es razonable. Entonces, estos gastos FOB ya tengo que son 1.500 dólares. Luego, en la estiva, tengo los gastos de estiva, porque recuerda que hay estiva, desestiva, carga y descarga, que son, eso también son procedimientos en la cotización de la parte marítima. Cuando yo tengo la parte marítima en la cotización, yo estoy trabajando con el tema del tema de si es un flete de FIOS, si eh, es un flete con una característica como la vamos a ver acá. Entonces, eso tengo que verificar. Entonces, la estiva son 100 dólares por container. Entonces, si yo tengo que cada container es de 5.000 litros, porque acá abajo dice, ¿no? Acá justamente está el flete FIOS, un flete FIOS warehouse to warehouse, entonces acá ese flete me está costando 1.050 dólares, container Cuba de 5.000 litros. Entonces, si tengo este flete de 5.000 litros y yo tengo que hacer 25.000 litros, necesito 5 de estos fletamientos para tenerlo. Y abajo también me aparece lo que se llama la prime seguro. La prime seguro, ICC ABC, eso significa el tipo de seguro internacional que tú vas a gestionar. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos acá para nuestros alumnos, cuando hacemos operaciones de exportación, tenemos una empresa que es, por ejemplo, una empresa que nos ayuda con los seguros. Y esta empresa, ya de pronto tenemos algunas tarifas que hemos negociado. No le hago cherry, pero sí le responde rápido y también te da pólizas económicas. Entonces, esta empresa, por ejemplo, te puede dar seguros. Entonces, esto es el seguro para las cargas, tanto de importación como para exportación. Entonces, en esta parte de las pólizas de seguro, entonces cuando hablamos de los seguros cláusula A, cláusula B, cláusula C, ustedes lo deben haber escuchado, solamente que como les digo, una cosa es que lo vemos en la teoría, en la universidad, y otra cosa es que ya lo tienes que negociar en la práctica. Los seguros de mercancía, tú tienes que son cláusula A, cláusula B o cláusula C. La cláusula C es la que solamente cubre, la cláusula C solo cubre, por ejemplo, daños mayores, avería gruesa, o sea, que el barco se hunda o que el avión se caiga. Esa es la cláusula básica, ¿no? Esa es la cláusula, digamos, la menos común. O sea, es menos común que un barco se hunda, es menos común que un avión se caiga. La cláusula B cubre esto más el tema de daños en el mar, o sea, maretazos, o problemas en el mar, o en el transporte internacional daños, te lo cubre la cláusula B.
pero lo que te cubre la cláusula A ya son otras cosas. Te cubre ya, por ejemplo, roturas, derrames, daños de corrupción, robo, hurto, que es lo más frecuente, ¿no? Riesgos de causas externas. Por ejemplo, hace poco veía pues esa noticia de este actor que le robaron su mercancía, ¿no? Entonces, le han robado la mercancía, $1 millón le han robado. Entonces, que creo que ha traído mascarillas y cosas de esto, eh, que manda, ¿no? Ese tema pone una recompensa, el tema de que le robaron una mercancía. Entonces acá, básicamente, hay un tema de un robo que él ha tenido con su tema de su mercancía, y es $1 millón. Entonces, si esa persona hubiera básicamente asegurada la mercancía, si hubiera hecho el aseguramiento de la mercancía, no hubiera tenido ese problema. Entonces, acá en la mercancía, lo que le puedes hacer tú es aplicas directamente una de las cláusulas de seguro, la A, la B y la C. Nosotros siempre recomendamos usar la cláusula más completa, que es la cláusula A, porque esa cláusula de pronto ya es a todo riesgo. Solamente hay dos riesgos o dos tipos digamos, de características que ningún seguro te cubre, y una tiene que ver el retraso. Lo del retraso es algo que no te cubren los seguros. Ahí, si de pronto ahora por la crisis, la pandemia, están habiendo todos esos retrasos, son justificados por causas externas o por el tema de que no hay vuelos, no hay nada, eso no te lo va a cubrir el seguro. Y si es vicio propio, tampoco. Y si ustedes se preguntan qué cosa es vicio propio es un problema cuando de pronto yo lo que hago es que lo que traigo, o sea, si yo aseguro una mercancía y la mercancía yo lo he empacado mal, es decir, no he usado un embalaje adecuado, entonces eso es mi culpa. Entonces yo no le puedo echar la culpa a la naviera de decirle, oye, te entregué el contenedor selladito, con las cajas bien apiladitas, pero cuando llegaron allá llegaron todo roto. Entonces, cuando se hace el peritaje, en el peritaje sale la característica de que esa mercancía que se ha dañado, el daño se ha debido a que las cajas que hemos usado para hacer el tema del embalaje no eran cajas especificadas y no soportaron el peso. Entonces, eso no ha sido un problema de la naviera, no ha sido un problema del almacén, ni ha sido un problema en el transporte. Ha sido un problema ocasionado por el exportador al no haber usado un embalaje adecuado, en cajas especificadas para exportación. Si eso se concluye, entonces, por más de que la mercancía ha llegado dañada y tú atribuyes al tema de la empresa, no te van a volver tu dinero. A eso le llamamos vicio propio, por si acaso. Y estas cosas que ves acá suceden, ¿no? Estas cosas raras suceden en el tema del seguro internacional. Bien, entonces acá, como sabes, siempre las cláusulas A, que son las más completas, son las más caras, por eso es que está en 0.7%. Esto es 0.7% sobre el CFR, que es el costo y flete. O sea, sobre ese valor se calcula el tema de la cobertura. ¿Y qué cosa es ICC? ICC es International Chamber of Commerce, o CCI, Cámara de Comercio Internacional, porque estos seguros vienen reglamentados por la Cámara de Comercio Internacional. Bien, y acá adicionalmente le suman un warehouse to warehouse. Y el warehouse to warehouse, ¿qué cosa es? Es justamente esto que hablamos. O sea, los seguros internacionales afectan directamente la ruta puerto a puerto. O sea, un seguro internacional solamente te cubre del puerto, en el caso español, de Barcelona al puerto de Jeddah. Entonces, solamente entre esos dos puertos te va a cubrir. Pero si el daño ocurre fuera del puerto o hay un robo, cuando la mercancía sale del puerto y ya está trasladándose al almacén del cliente, ahí ocurre el robo, entonces eso no está cubierto por el seguro internacional. Entonces, para eso tienes que usar una cláusula que se llama un warehouse to warehouse, que es un adicional al seguro. Entonces, a este 0.7% le vas a sumar el 0.1%, y ahora el seguro te va a costar 0.8%, el CFR. Entonces, esa es la manera de cotizar. El arancel, como estamos en España, en Europa, ahí funciona lo que es el TARIC, que es como
el equivalente a nuestro arancel peruano, nuestro aduanet. Ahí está la fotocopia del TARIC. El IVA, recuerden que este producto también paga un IVA de importación. ¿Ok? El agente de aduana en origen, en Túnez, $200, el agente de aduana en España, $300, desestiva, $95. ¿Por qué? Porque esto es un flete FIOS. Entonces, el FIOS es un Free In, Out Stowed. Entonces, este flete lo que significa es de que solamente es flete calato, o sea, no contiene justamente la estiva y desestiva, por eso es que te están cobrando estiva y desestiva. O sea, realmente el flete, si tú quisieras saber el flete completo, que sería el flete, digamos, que tiene los dos, la estiva y la desestiva, tendrías que sumarle la estiva de $100 y la desestiva de $95. O sea, acá tendríamos 1000 más 95 más los $100. ¿Ok? Luego tienes acá otro concepto, bueno, tienes acá el kilo, por ejemplo, igual a litro. Esto también es un tema importante porque acá nosotros estamos hablando de que estamos trasladando aceite. Y cuando se traslada aceite también hay un problema porque el litro de aceite no es igual que el kilo. Si tú pesas un kilo, o sea, un kilogramo, un litro de aceite, lo pesas en la balanza, te va a pesar más que un kilo, porque el aceite es más denso. Entonces, acá en este caso estamos hablando que el kilogramo equivale al litro, para que no tengamos problema de si es que el kilo hay que calcular la densidad del agua con el aceite y vamos a ver que el peso del aceite es igual un kilo, un litro. ¿Ok? Los gastos de seguro de cambio 1 por 1000. ¿Y por qué te ponen los gastos de seguro de cambio? 1 por 1000 significa el 0.001. Los seguros de cambio, estamos hablando justo por este problema de la distorsión que tenemos acá. O sea, yo si les pregunto a ustedes, ¿saben cómo va a estar el tipo de cambio? Ahorita estamos julio, ¿saben a cómo va a estar el tipo de cambio? Recuerden que esta mercancía, por las características, dice que va a ser, se van a pagar en 60 días. O sea, estamos hablando que si es julio, agosto, septiembre. O sea, ¿alguien de ustedes sabe a cuánto va a ser el tipo de cambio en septiembre del 2020? Entonces, como no tenemos certeza de eso, yo no sé si el tipo de cambio se quede en 3.5. Algunos de ustedes me dirán, Enrique, probablemente el tipo de cambio caiga a 3.2, 3.3. Otros me dirán, no, va a subir, el tipo de cambio se va a ir a 3.8 quizá. Que hemos llegado, ¿no? O sea, hemos tenido tipos de cambio así raros, ¿no? Acá justo tienen la gráfica y hemos tenido que 3.5, o sea, le hemos pasado el 2016, acá hemos tenido picos de 3.6, 3.7, 3. Hasta ahí creo que hemos llegado en nuestros picos, pero sí hemos tenido tipos de cambio más altos. Y obviamente lo que hemos tenido más son los tipos de cambio bajos, ¿no? Por el tema de las crisis internacionales, porque recuerden que también acá no solamente influye la economía peruana, sino también influye la economía americana. Entonces, en el 2009, el problema de la economía americana ha sido esa recesión fuerte que pasó, y obviamente eso se resintió ese mercado y también ahí hemos tenido un problema de tipo de cambio por el otro país. Entonces, basado en esto, como no tenemos certeza de lo que va a pasar con los tipos de cambio, entonces yo tengo que asegurar estos tipos de cambio y para eso se usan lo que se llaman los forward. Entonces, tipo de cambio forward, porque ustedes lo que hacen todos los días al cambiar el dólar con sol es el tipo de cambio spot. El tipo de cambio spot es ese cambio donde yo en el día cambio, ¿no? O sea, cambio hoy, doy $1000 y me dan soles. Entonces, ese es el tipo de cambio spot. Pero el tipo de cambio forward es justamente ese tipo de cambio a 60 días o a 90 días. Es un tipo de cambio futuro. ¿Y por qué sirve el tipo de cambio forward? Porque justamente me permite a mí asegurar que el tipo de cambio que me ofrezcan hoy sea el mismo que me van a respetar en 60 días. De esa manera yo evito algún inconveniente. Entonces, si el tipo de cambio sube o baja, ya no es mi problema. Yo al asegurar el tipo de cambio, prácticamente pago una tasa, que en este caso es el 1 por 1000. Los gastos de seguro de cambio es 1 por 1000, o sea, el 0.001. Es decir, que si voy a
voy a negociar $50.000, entonces sería el 1 por 1.000, sería básicamente $50. O sea, como verán, los gastos de seguro forward no son muy caros, pero permiten tener esa tranquilidad de que ya el tipo de cambio que el banco me otorga es el tipo de cambio que se va a respetar en 60 días. Entonces, elimino el riesgo del tipo de cambio y la volatilidad que haya. Alguien me dirá, pero Enrique, ¿y qué pasa si el tipo de cambio cambia favorablemente a tu persona? Es decir, yo espero que el tipo de cambio no me afecte, pero si de pronto el tipo de cambio hace de que sí me convenga cambiar la moneda porque yo voy a tener mayor ventaja, entonces obviamente eso significaría que en vez de que el tipo de cambio suba, baje, ¿no? Entonces, si es que pasara perdón, en vez de que baje el tipo de cambio suba, si pasara esa situación, obviamente yo podría estar tentado a decir, oye, ¿para qué hice un forward si al final el tipo de cambio me ayudó y no me perjudicó? Entonces, si quieres evitar ese problema, hay algo que se llama la opción del tipo de cambio. Entonces, en tipo de cambio tienes el forward y tienes la opción del tipo de cambio. La opción del tipo de cambio sí te permite elegir y decir si te quedas con el tipo de cambio futuro o te quedas con el original. Para eso pagas un poco más de comisión. Pero muchos empresarios lo que buscan básicamente es solo estos beneficios, ¿no? Proteger el dinero ante variación de tipo de cambio, manejarás tu flujo de caja al saber con anticipación los ingresos y egresos de la moneda en la que se hace el forward. Entonces, eso es lo único que ellos buscan. No buscan especular ni timbiar con la moneda. Entonces, eso también hay que considerarlo. Bien, entonces ya están los datos de la operación, ya están todos los datos de la operación, ya está básicamente la información. Ahora, ¿qué nos falta? Lo que es el proceso de producción. Acá recuerden de que en España van a hacer, básicamente, van a producir, o sea, van a recibir la materia prima y van a hacer un procesamiento, o sea, ese aceite se purifica para que pueda salir recién el aceite terminado, procesado. Entonces acá me van a cobrar, el costo de producción es 1 euro por cada litro. 1 euro, $1 por cada litro de producto. Y luego el envasado, etiquetado, embalaje y rotulación es 0.15 por botella. Entonces, acá ya hay otro concepto. Acá hablamos de botellas. ¿Y por qué botellas? Porque si yo, bien es cierto, yo voy a recibir 24.929 litros y al final van a salir 24.624 litros, lo que me piden es que cada litro lo envase en una botella. Entonces, voy a finalmente sacar 24.624 botellas. Entonces, ¿cómo va a ser la exportación? Acá me dicen que el producto es aceite de oliva mezcla. Fíjate que la partida arancelaria ha cambiado, porque ya no es la 150900, sino es la 1510. Y ahí ves ese concepto de la progresividad, ¿no? Cómo los productos, también es importante que lo conozcas. Cuando tú quieras analizar el arancel aduanero, el arancel empieza con los códigos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 15, 20, 25, entonces va subiendo. Esa progresividad, la subida del arancel, representa también cómo tú tienes el producto. Los productos en materia prima o los productos que vienen de la naturaleza, o sea, estamos usando reino animal, reino vegetal, reino mineral, son los primeros productos, el 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, 01, 02, 0. Cuando las partidas empiezan con esos códigos, significa que son los productos sin procesamiento. Cuando ya empiezas el 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya son productos procesados, pero tampoco el nivel de procesamiento es tan alto, porque luego tienes los productos que están con la partida 20, 21, 22, 23, 24, entonces esos tienen mayor nivel de procesamiento, esa es la progresividad aduanera. Entonces del 1509, que es el aceite de oliva sin procesar, ha pasado al 1510, y ahí vas viendo la progresividad. Y luego acá dice, ¿cómo va a ser? Ese es el código NC, ese es el código, es como decía el PA, la partida arancelaria nomenclatura combinada. Entonces, acá lo que dice es expedición de 2.052 cajas. Entonces, ya estoy viendo que la forma en la que voy a sacar este producto va a ser en 2.052 cajas conteniendo 12 botellas de litro cada una. Y me da la medida de cada caja. ¿Ok? La medida de cada caja. Y fíjate lo que va a pasar, ¿ah? Son 2.052 cajas conteniendo 12 botellas. Entonces, si yo multiplico 2.052 por 12 botellas, esto me da
los 24.624 litros, que es lo que yo voy a exportar. Ah, ya, entonces acá están cuadrando las 2.052 cajas con 12 botellas. Pero en mi cabeza tiene que haber el tema, ¿y cómo van a entrar estas cajas en los contenedores? Entonces, para eso yo tengo que saber cuáles son las medidas de los contenedores. Entonces, cuando yo veo las medidas de los contenedores, entonces hay esta página, yo se las voy a dar, es una página que siempre me ha servido. Esta página es de Agunza, ahí hay una tabla de medida de contenedores, y aquí ustedes, se las voy a dar para que lo tengan también acá. Las preguntas al final les voy a responder por si acaso. Entonces, acá esta es la tabla de contenedores. Siempre cuando tú vas a entrar al tema de importaciones o exportaciones, esto es algo que siempre tienes que tener a la mano. O sea, tu tablita, ¿no? Ya cuando vas a traer cosas pesadas, ¿no? Tu medida de contenedores. Mire acá. La carga marítima se maneja por contenedores de 20 y de 40 estándar, que le llaman. Los 20 estándar es esto, un 20 dry aluminio, es el 20 estándar, el típico. Cuando tú ves un portacontenedor, el contenedor de 20 es el que tiene la mitad de la plataforma llena. Y el contenedor de 40 estándar, este 40 dry aluminio, es el que tiene la plataforma llena. Entonces, cuando tú ves en la Panamericana esos contenedores y la caja está llenecita hasta el final de la plataforma, es un contenedor 40, pero a veces ves una plataforma grande y solamente con la mitad de la caja, o sea, la mitad de la plataforma está la caja, entonces ese es un 1.20 de aluminio. Entonces, esos contenedores, el de 40 dry, que es uno de los contenedores más comunes que hay, te cargan 26.000 kilogramos, esa es su capacidad de carga máxima. En metros cúbicos son 67 metros cúbicos, 67 metros cúbicos. La tara o la carga, el peso del fierro es 2.64, o sea, 2.640 kilogramos. Y las dimensiones son 12, 2.35 y 2.39, largo, ancho y alto. Entonces, el contenedor, para que tú lo conozcas, es una especie de un cubo, ¿no? Entonces, un cubo que tiene 3 medidas. Entonces, yo tengo acá las medidas de cada caja y tengo acá la cantidad de cajas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo rápidamente sacar los metros cúbicos. Yo puedo sacar los metros cúbicos para calcular en cuántos contenedores van a entrar estos. Entonces, ¿qué hago? Miren acá. Hemos dicho que la mercancía tiene un peso de 24.624 litros, que equivalen a kilogramos. Entonces son 24.624 kilogramos. Entonces yo solamente mirando un contenedor de estos diría, el peso de un solo contenedor de 40 carga todo. ¿Ah? O sea, todos los 26.424 entrarían en este contenedor de 40, sin ningún problema. Pero vamos a ver las dimensiones. 67 metros cúbicos es la capacidad máxima de cubicaje en el contenedor. Entonces yo entro acá y digo, como tengo acá, cada caja es 0.6 por 0.6 por 0.6, entonces, y todo se maneja en la parte marítima por metros cúbicos, yo multiplico 0.6 por 0.6, estamos cubicando, ¿ah? Por 0.6. Entonces tengo 0.216 metros cúbicos. Multiplico por 2052 y me da 443 metros cúbicos. Que este redondeo siempre es arriba, o sea, 444 metros cúbicos. Entonces vuelvo acá y digo 444 metros cúbicos, pero no puede ser, pues porque acá solamente me permite 67 metros cúbicos. Entonces, estos 443 metros cúbicos los tengo que meter en contenedores de 40. No los voy a meter en contenedores de 20 porque el de 20 tiene la mitad, o sea, solamente el de 20, 33 metros cúbicos. Entonces, estas cargas tienen esa característica de tener más volumen que peso. Sucede, ¿no? A veces sucede que traigo yo mercancías que tienen más volumen que peso. Incluso, mira, incluso yo podría, en vez de traerlo en un 40 dry aluminio que es el estándar, podría meterlo mejor en un high cube. ¿Cuál es la característica de un high cube? El high cube es un contenedor más alto. O sea, si te das cuenta, el largo es el mismo que el de 40, el ancho es el mismo que el de 40, pero acá este es 239 y este es 270.
Pero en los high cubes, por ejemplo, traen muchas telas, las telas, los jeans vienen en los high cubes porque son productos que ocupan mucho volumen y pesan poco. Entonces, yo podría elegir un high cube y en el high cube lo puedo traer, pero esto también depende de la disponibilidad, porque como lo que trato de decirte es que lo estándar, lo que comúnmente has encontrado a buen precio y rápido es el de 20 y el de 40 aluminio. Entonces vamos a suponer que estamos en el de 40 aluminio nada más, o sea, no estamos viendo la opción de traer en high cubes. Entonces 443 lo divido, 444 lo divido entre 67.3 y me da 6.59. Entonces, ¿eso qué significa? Que necesito 6 contenedores con un poquito más de la mitad de uno de 40. Entonces hay que tener cuidado porque esta mitad, alguien me dice, pero profe, meta esto en 6 de 40 y uno de 20. Puede ser, pero como ya está pesando más o sea, ya estamos hablando de que 6 contenedores de 40 más 60% de un contenedor de 40, y es más del 50%, entonces ya no cargaría uno de 20. Además, algo más te tengo que decirte. Cuando tú hagas esto, no hagas esa operación matemática así de frente, decir, entonces como tengo yo 444 metros cúbicos, lo divido y ahí me sale, ¿no? Porque recuerda que acá también tienes medidas. Entonces, si estas cajas son 0,60, 0,60, 0,60, o sea, la cajita es un cubo perfecto, acá lo que trato de decirte es que cuando tú lo metas en este contenedor, solamente mide el ancho nada más. El ancho es 2,35. Si el ancho es 2,35, que es la puerta, entonces estos son dimensiones interiores, ojo, o sea, este es lo que ya tú puedes meter, o sea, no es considerando hacia afuera, sino dimensiones interiores. Si son 2,35, si yo divido 2.35 entre 0,60, entonces me da 3.9. Entonces, ¿eso qué significa? Significa de que no van a entrar. O sea, si yo cargo o sea, si pongo 3 cajitas de 0,60 por 0,60 por 0,60, o sea, me va a faltar un pedacito para poder llegar a cubrir en el largo, cubrir 4 cajas. O sea, si yo quiero colocar 2.40 centímetros de cajas, es decir, 0,60 por 4, no va a entrar porque el ancho es menor. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que estas cajas de 0,60 por 0,60 por 0,60 solo te van a permitir entrar 3 y vas a tener una hilera hasta el fondo del contenedor que no lo vas a poder acomodar. Y es como un dado, ¿no? Es como un cubo que quieres meter y no hay forma. Recuerda que las dimensiones son, el ancho, alto y largo son las mismas. O sea, dándole vuelta por cualquier lado no te va a entrar. Entonces, ¿qué significa? Que en este tipo de casos hay que considerar también que las cajas se hacen a medida. Entonces, si tengo 0,60 por 0,60 por 0,60, 2.40 no van a entrar en un contenedor que tiene 2.35 de ancho. Entonces, ahí es donde yo puedo aprovechar en todo caso, antes de que se haga la exportación, para poder verificar bien cuál es el tamaño de caja óptimo para que pueda entrar y pueda optimizar el ancho del contenedor. Adicionalmente, también tienes que considerar de que estos contenedores normalmente no le vas a meter todas las cajas. Yo no puedo meter todas las cajas sueltas, sino normalmente se meten pallets. Y se meten pallets, hay que meter, si es que es en pallets, hay que ver si va a haber una división al medio o es directamente un pallet hasta el techo. Y eso va a depender de la resistencia de las cajas. Entonces, eso ya estamos hablando de ingeniería de embalaje, o sea, ya ahí entramos a un tema de cómo hacer el embalaje, y es una característica que también ustedes como exportadores e importadores tienen que saber, porque si no saben eso, ya hay un problema. Entonces, pasamos este tema, ya, supuestamente ya lo superamos. Entonces, lo que estamos diciendo por ahora es que vamos a requerir 7 contenedores de 40 pies. Entonces, con 7 contenedores de 40 pies, ya podríamos resolver este problema de las cajas. O sea, 7 contenedores de 40 pies. Luego tengo acá los beneficios de la exportación. Acá dice, ¿cuál es o sea, cuánto va a ser la ganancia? El beneficio de exportación, ¿cuánto va a ser la ganancia? La ganancia dice que va a ser 30% sobre la venta. O sea, el margen de utilidad que le va a cobrar el empresario español al empresario de Arabia Saudita es el 30%. Pero ojo, acá dice que el margen de ganancia es sobre la venta. Y eso hay que tener cuidado porque nuestra forma de negociar, o sea, nosotros peruanos,
siempre nuestro margen de ganancia es sobre el costo, no sobre la venta. Entonces, si a ti te cuesta algo 100 y tú dices, voy a fijar un margen de 30%, nosotros ni siquiera nos preguntamos si es sobre el costo o sobre la venta, siempre lo asumimos sobre el costo, es nuestra manera de negociar. Entonces, si es 30% de margen, yo siempre digo 30% de margen sobre el costo. Así funcionamos nosotros. Es un tema de nuestra idiosincrasia en la negociación. Entonces yo digo $100, voy a ganar 30%, lo vendo en 130. Pero cuando tienes tú el 30% de beneficio sobre la venta, entonces tu cálculo no es sobre el costo, sino es sobre la venta. Entonces acá usas una regla de 3 simple para calcular recién cuánto va a ser el margen de negociación. Entonces esto de acá es interesante porque a veces nosotros estas cosas no las leemos bien y sencillamente las pasamos, pero como es un contrato y si no lo entiendes lo firmas, ya tu costeo no te sirve para nada porque no te va a cuadrar, porque cuando veas el costeo te decía el importador, oye, el precio que estamos quedando no era el que hemos acordado, porque tú me estás cobrando algo distinto. Entonces yo digo, no, si es el 30% de margen que te hablé, sí, pero mira, yo calculo 100 por 30 son 130, y yo te digo, no, pero yo no te hablé sobre el costo, te hablo sobre la venta. Y ahí yo me pregunto, ¿y cómo calculas eso? Ah, ya, mira, te voy a mostrar una tabla de una regla de 3 simple y vas a entender. O sea, así como volvemos al colegio y te voy a mostrar con regla de 3 simple para que entiendas. Entonces, eso tengan cuidado. El precio ex-works Lleida, que es la parte de España, Lleida, el resultante de obtener el costo de importación más el costo de producción más margen más embotellado. Entonces acá, esto es el costo ex-works sobre el cual se va a calcular el 30, o sea, el precio, el costo de la mercancía, es básicamente la suma, ¿no? La suma de tu costo de importación más la producción, más el margen que estás viendo arriba, más el embotellado y etiquetado, que ya te dijeron que el embotellado y etiquetado está arriba los datos. Los gastos FOB, esos son gastos portuarios, €1 por caja. Acá, por ejemplo, el flete es un liner terms. Entonces, cuando hablamos del flete liner terms, acá no es un flete FIOS, como en el otro lado, que el flete FIOS es un free in, out, stowed. Entonces, acá sí en el flete liner terms está incluido todo, ¿no? O sea, está lo que es el tema de, lo que es el tema de Steve y desestive está incluido, por eso es que ya no te lo desagregan acá. Entonces, ese flete es de $1,600, container de 40 pies. O sea, ya te dan acá el precio del contenedor de 40 pies, 1,650, y acá el de 890, el de 20 pies. Estos no son high tubes, este es un 40 estándar. Entonces, $1,650. ¿Recuerdas que eran 7 contenedores? Ya con eso multiplicas 1,600 por 7 y ya tienes tu flete internacional total. Luego, estos fletes que tú ves, siempre cuando haces el fletamiento, la naviera te dice una tarifa base más recargos. Es lo normal. En el flete aéreo también ocurre eso, que te dicen, el flete base es esto, más recargos. Entonces, el que no conoce de importaciones o exportaciones a veces se queda nada más con lo que dicen, es $1,650 tarifa base. Entonces, el que exporta sin conocimiento solamente multiplica $1,600 por 1,650 por 7 y con eso cierra su negociación. Y cuando le llega la factura le llega con estos recargos y le dice a la empresa naviera, oye, yo había pagado $1,650, pero ¿por qué me has cobrado recargos? Y te dice, pero así se cotiza. Siempre te cotizo base y los recargos es a lo que salga, porque estos recargos se cotizan en función a las fechas, también van cambiando. Entonces, el no conocer eso hace que cometas errores. Entonces, siempre cuando tengas el flete, hay una tarifa base y hay unos recargos. Si tú quieres el flete completo, tú puedes pedir un concepto que se llama un flete all-in. Es un all-inclusive. O sea, es ese flete, es como cuando alguien te dice, mira, dame el flete, todo incluido. O sea, dame el flete base más recargos, todo incluido. No me des acá un flete, un pedacito y no me venga en la factura otro. Dame un all-in. Entonces ahí obligas a la agencia de carga a cotizar completo, ¿no? Porque, y es más, le dices, de esa cotización yo no voy a pagar ni un centavo más. Acá no me digas que hay un recargo, nada. Cotízame all-in, todo incluido. La prima en seguro, igual que en el tema de la importación, acá acá ya te dan solamente el ISSA, ya no te están dando el otro ISSA, ABC, y te dan acá un 0,1% que es el warehouse to warehouse, que es ese flete, que es ese seguro para asegurar también
de puerto a puerto más de almacén a puerto y de puerto a almacén. O sea, ya está digamos, la prima de seguro completo. Y un war risk, el 0.2% del war risk, que es como esta mercancía está yendo para Arabia Saudita, ahí existe ese concepto de riesgo de guerra. Entonces ahí le sumas el 0.2% a la prima de seguro. Entonces tu seguro te va a salir 0.8 más 0.1 más 0.2, 1.1% del CFR. Eso es lo que te va a costar el seguro. El arancel igual en el TARIC y el IVA igual en el TARIC, porque esto lo está sacando desde España. El agente de aduana en origen en España, $30, 30 euros. El agente de aduana en Jeddah, en Emiratos, en Arabia Saudita, $100. Y la equivalencia nuevamente euro igual dólar. Cobertura de riesgo, costo de financiación 9% anual, o sea, los costos financieros, no financieros, sino costo de financiación de la operación, 9%. Acá hay un costo de financiación importante, ¿no? Porque recuerda, acá hay mucho tiempo en el que el dinero va a estar directamente expuesto, porque tienes que comprar la mercancía, tienes que procesarla, tienes que enviarla, y 60 días después de que recién envíes la mercancía, recién va a llegar el dinero. Entonces hay un costo financiero de 9% anual que tienes que distribuirlo en función a la disponibilidad de dinero que tengas. Entonces, estos son los datos que nos piden resolver. Estos son todos los datos que nos piden resolver. El costo de poner el producto en fábrica, el código, la partida arancelaria y cuáles sus aranceles que necesitan, las inspecciones, régimen comercial, valor aduana, arancel IVA, total ingresable a aduana, que es el valor CIF, los documentos para acogerse los beneficios arancelarios y el documento sustitutivo del aval bancario. Esa es la importación. En cuanto a la exportación, nos piden estos datos de acá. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, yo lo que veo es de que en el tema de importaciones, este caso sí lo tienen que resolver habiendo entendido lo que es el curso de broker, porque acá está todo lo que hemos estudiado está acá ya expuesto. Y si alguna vez has estudiado negocios internacionales, entonces necesitas esa carga, digamos, de conocimientos para poder resolver esto, porque ya estamos hablando de un caso que va más pegado a lo que es la realidad. Entonces, acá tienes que hacer una negociación completa, y este caso te permite justamente tener esa capacidad de mirar 360 grados. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una importación, tienes que ver esos campos, el contrato, tienes que ver el tema del seguro, medios de pago, medio de financiamiento, todo lo que es la distribución física internacional, lo que es la negociación, tienes que ver el tema del costeo, o sea, todos esos aspectos los tienes que ver ahí. Entonces, yo lo que voy a pedirles a ustedes es, yo les estoy pasando el caso completo, pero, por ejemplo, para la próxima semana vamos a hacer otro caso para que puedan entender bien esto, y ustedes me dicen, pero profe, no lo ha resuelto, ¿cómo nos va a dejar así con esa incertidumbre? La resolución del caso está acá, ¿ok? En el documento Excel que les he hecho llegar, ahí en la parte inicial, a ver, se los voy a poner acá nuevamente. Para los que se han conectado al final, este es el material. Aquí, ahí está. Entonces, en el material que se les ha entregado está está toda la información, y ahí está tanto el costo de la importación, el costo de producción, hasta llevarlo a la exportación y determinar cuánto es el costo del producto allá en Jeddah. Entonces, acá tienes toda la data completa, y también acá aparece el tema de los gastos financieros, porque acá hay un tema de gastos de financiamiento, la transferencia, cobranza, carta de crédito, stand-by, Warrant BIP, porque también hay temas de que hay que ver cómo nos financiamos en la operación. Luego acá tienes las tasas de financiamiento, y luego tienes los tarifarios también, para que sepas cómo es que se ha trabajado cada parte, que es básicamente lo que les he explicado, puesto en este tema. Entonces, lo que yo les voy a pedir para la próxima semana, que veamos el siguiente caso, es básicamente resolver este caso, meterle un poquito de tiempo para entender lo que les expliqué. Acá tienen toda la teoría del caso para que lo puedan analizar y cotejarlo con el solucionario, porque ustedes pueden proponer su solucionario también.
Y la próxima semana que hacemos otro caso, voy a entrar a resolver este caso, ya entrar a los numeritos. Y, por ejemplo, les voy a poner otro reto, porque cuando resolvemos este caso, podemos complicar un poquito más el caso. O sea, ustedes me dicen, profe, si está complicado, ¿por qué complicarlo más? Porque realmente este caso nos da pie a que hagamos más cosas. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo que llamamos teoría de juegos, que es una manera en la que ponemos el caso con variables. Entonces, vamos a hacer que este caso no se quede ahí, sino también tenga algunas variables. ¿Qué variables vamos a incorporar en el caso? Vamos a incorporar algunas variables, por ejemplo, vamos a hacer que se mueva algunos puntos del transporte original, vamos a poner demoras, vamos a poner que cambia el tipo de cambio, etcétera. Y acá hay que recordar algo también, que cuando hacemos este caso, falta también calcular los tiempos, porque ahora con los puntos que hay acá, acá hay otros puntos de la negociación, fechas nuevas, plazos que van a ser un poco más complicados. Yo quiero saber si es que llegamos o no llegamos al 5 de diciembre para poder embarcar, porque hay que calcular los plazos de la compra de mercancía, del traslado hacia Barcelona, de la producción y de la exportación. O sea, realmente llegamos al 5 de diciembre, porque si ustedes tuvieran esto como un caso real, si lo firman y no cumplen, significa que toda la operación ha sido en vano, se está cayendo por un tema logístico. Entonces, eso lo que quiero es que la próxima clase lo analicen bien, lean bien los documentos y vamos directamente a resolverlo. Este es un caso modelo que nosotros usamos para poder darle a los agentes comerciales la certificación, porque esto nos acredita que realmente hayan entendido el curso. Si logran pasar este caso y logran desarrollar el ejercicio, van a tener ya el conocimiento como para poder empezar a hacer una operación con un exportador o un importador, porque para hacer este tipo de procedimientos, eso lo tienen que manejar. O sea, tienes que manejar todo lo que hemos hablado acá. Y si algo no han entendido acá, de lo que respecta al fletamiento, el tema de la carta de crédito, los seguros internacionales, para eso está la teoría. O sea, en Internet hay un montón de teoría. Ya lo que viene en las próximas 3 sesiones son 3 casos fuertes, y con esos casos vamos a hacer, en la última clase les voy a dar un modelo de examen de certificación para obtener digamos, el carnet que nosotros necesitamos como agentes comerciales. Este es un curso de certificación internacional. Entonces, a eso lo llevamos. Es es un curso de comercio internacional de nivel intermedio avanzado, no es básico. Así que los que todavía están en el básico, vamos a echarle más fuerza a la parte de la teoría, de la parte de la metodología, y los que ya están en este nivel y tienen conocimiento de comercio exterior, pulan lo que les falta, hagan este caso, resolvemos la próxima semana y atendemos el segundo caso, luego el tercer caso, y luego vamos a hacer un balotario de una simulación de un examen de certificación. Bien, no sé si hay alguna pregunta. A ver, acá dejé algunas preguntas en el aire porque siempre vamos hasta el final, ya me pasé un poco más de la hora, pero quería terminar este caso. A ver, dice, ¿cuáles son los productos que pueden hacer transbordos y cuál rotundamente no? Normalmente los transbordos lo vas a trabajar con el agente de carga. Ellos son los que te van a decir cuáles son, digamos, los productos que se pueden hacer transbordos. Por ejemplo, algo que no, ¿por qué los transbordos no se permiten normalmente? Porque un transbordo a veces daña la mercancía o hay más riesgo. O sea, el transbordo quiere decir que bajan tu caja y la ponen en otra caja, y eso para todos es riesgoso. Es como pasar un proceso entrar a un puerto, bajar, volver a subir. A la gente no le gusta que estén manipulando su mercancía. Si yo pongo mi carga en un barco, quiero que ese barco le llegue hasta el destino final. Entonces, eso es algo que se tiene que trabajar con el agente de carga. Ok, también podemos, en un HC, y a traer menos de $2.000, el proveedor requiere términos FCA que recomienda. Ya, este tema de acá, cuando tú traes una mercancía en temas de Incoterm, si traes menos de $2.000, normalmente el Incoterm que se trabaja es un DDU o es un DAP, es el Incoterm que se recomienda. El FCA no, porque significa de que tú tienes que contratar el flete internacional.
y eso normalmente ya él lo puede poner. Cuando es una importación, ellos mismos ponen el tema de la carga. Benjamín Valdeón dice, ¿la carga puede ser paletizada? Claro, o sea, por eso te decía que en estos casos acá también hay un problema de la carga paletizada, porque acá solamente estamos considerando cajas calatas, pero cuando tú haces esto, en un tema de contenedores tienes que paletizar, porque esto de acá, por un tema de lo que se llama el manipuleo, la carga, descarga estiva y desestiva, todas las cargas viajan paletizadas por una mejor manipulación, si no te puede salir muy, muy costoso el manipular tantas cajas por personal. Recuerda que en otros países no es como acá, que acá pagas una cuadrilla, ya no hay cuadrilla, ya es un chofer que va con su pato, su montacarga, y mete todo al camión y se va, no tiene ayudantes. Ok, ya chicos, no sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, cerramos. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y la idea es que la próxima semana vamos a continuar con otro caso. En este caso les pido, por favor, que, como le digo, o sea, vuelvan a revisarlo, vuelvan a resolverlo. Eso ya va a ser una definición que ustedes hagan. Y la próxima semana vamos a darnos unos 10 minutos para resolver y probablemente sí, la clase de la próxima semana tenga que durar 1 hora y media más o menos para poder resolver el primer caso, las dudas que tengan y entrar al segundo caso, que va a ser igual, un caso de similar complejidad para que ustedes puedan entenderlo bien. ¿Listo? Bien, señores, muchísimas gracias y ya nos vamos viendo hacia la próxima clase. Gracias por todo. Hasta luego.